Hola, hola, muy buenas noches. Un feliz sábado para cada uno de los que nos acompañan en esta proyección en directo. Que el Señor les bendiga. Estamos ya aquí en fin de semana. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Queremos invitar, como es costumbre, la presencia de nuestro Dios antes de poder introducirnos en el tema de esta noche. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, te agradecemos por este sábado bendito, por este tiempo sagrado que vamos a dedicar para abrir tu palabra. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice, por favor, a cada uno de los que participan en directo o aquellos que lo harán a través del video grabado. Permite, Señor, que este mensaje pueda ser de grande bendición para cada uno de ellos. Y te invitamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar aquí para participar de este evento número 5. Hemos visto ya los 4 eventos anteriores. Vimos el evento número 1 que tuvo que ver con el tiempo de angustia previo. Luego hablamos, número 2, acerca del sellamiento, ¿no? El sello de Dios, la preparación para la venida del Señor. Número 3, hemos hablado también acerca del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía y cuáles son las condiciones para que nosotros podamos participar de este gran evento. Y la semana pasada vimos el evento número 4 relacionado con el último mensaje que se predica hoy en día a todo el mundo, según Apocalipsis capítulo 14, capítulo 14, versículo 6 al 12. Y estos eventos que estamos viendo son eventos paralelos que se dan en forma simultánea, ya dijimos, antes que termine el tiempo de gracia. Hoy hablaremos de un tema que ya fue anunciado ahí, que tiene que ver con el zarandeo y la gran apostasía omega, así llamada, la apostasía omega, antes de que termine el tiempo de gracia. Vamos a empezar definiendo entonces qué cosa es el zarandeo. Yo tengo aquí mi Biblia y tengo también aquí uno de los libros del Espíritu de Profecía llamado Eventos de los Últimos Días, de esta autora inspirada, la señora Elena G. de White. Así que yo voy a ir leyendo algunas citas también del Espíritu de Profecía que Dios dio a esta última iglesia. Empecemos entonces definiendo qué cosa es el zarandeo. ¿Qué cosa es el zarandeo? Antes yo quiero invitarlos a abrir su Biblia, porque vamos a partir del texto bíblico, leyendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Si tienes dificultades para encontrar el libro de Amós, está después de Joel y antes de Abdías, estos profetas menores, a quienes Dios les reveló también un proceso de zarandeo. Queremos decir que el zarandeo es primeramente para el pueblo de Dios, o sea, para la iglesia remanente. Así como el juicio empieza con el pueblo de Dios, el zarandeo también empieza con el pueblo de Dios, con la iglesia remanente. Amós capítulo 9, el último capítulo del libro de Amós, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Por favor, si tienes tu Biblia, acompáñame. Allí dice la palabra del Señor. Porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, en una coladera, sin que caiga un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, como dicen estos pecadores del pueblo de Dios, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Estos confiados en sí mismos, autosuficientes, son
los que finalmente en el zarandeo, finalmente abandonaron las filas del pueblo de Dios. Entonces, el zarandeo es bíblico. Podemos leer varios textos en la Biblia donde se habla de un zarandeo. A la luz de este texto, ¿qué es lo que dice el contexto? El contexto tiene que ver con un castigo que Dios traería sobre el pueblo de Israel, usando para ello a los caldeos, al pueblo babilónico, para llevarlos en cautiverio finalmente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se habían rebelado contra Dios. Ya las 10 tribus del norte habían sido llevadas cautivas por los asirios, pero las 2 tribus del sur, donde estaba Judá y Efraín, también serían llevadas en cautiverio. Esto sería un zarandeo, una prueba bastante dura para el pueblo de Israel. En este contexto de una prueba, de un castigo, de una sacudida, porque eso es lo que significa también zarandeo. La palabra zarandear significa sacudir. Es un proceso de purificación que Dios ejecuta con el pueblo de Dios, con su iglesia. ¿Para qué? Para poder purificarlo del pecado, para poder separar también la paja del trigo y para que se dé a conocer el carácter también de los verdaderos hijos de Dios. La semana pasada, cuando hablábamos acerca de este último mensaje que habrá de inundar la tierra con la gloria de Dios, vimos que la gloria de Dios tiene que ver con el carácter también de Dios, porque el carácter de Dios está siendo reproducido en cada uno de los miembros de su pueblo. Entonces, ¿qué cosa es el zarandeo a la luz de Amós capítulo 9? Es una prueba, es un proceso de prueba, de purificación para poder conocer a los verdaderos hijos de Dios, para que se revele el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Y a través de esta prueba, lo que recordarán la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios fue llevado cautivo en el año 605 antes de Cristo. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entre ellos fue llevado Daniel y sus 3 amigos. Y esta semana hemos estudiado en la lección de escuela sabática acerca de estos 3 valientes jóvenes que en medio de la prueba, ahí cuando se dio el decreto de muerte, so pena de no querer adorar a esa imagen de oro que había hecho Nabucodonosor. Y ustedes ven ahí la actitud de estos 3 jóvenes, quienes dijeron: sepas, oh rey, que no adoraremos a tu imagen. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios en los cielos, el cual nos guardará, y si no nos guarda, si Dios quiere que muramos, pues vamos a morir, pero no vamos a adorar tu imagen. ¿Por qué? Estos 3 muchachos adoraban solamente a Dios. Esta historia que ocurrió allí en Babilonia por parte de estos 3 muchachos, quienes cuando vieron que todos se postraban delante de esa imagen, incluyendo a miembros de su pueblo, porque el pueblo judío había sido llevado cautivo a Babilonia. Y estos 3 muchachos, en medio de esa prueba, a pesar de que la mayoría se postraron delante de la imagen, estos 3 muchachos decidieron permanecer de pie y no adoraron a la imagen de Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos muchachos pasaron la prueba? Porque su fe de estos muchachos estaba puesta en Cristo como su único Salvador personal. Ellos conocían a un Dios real, a un Dios personal. Ellos conocían las Sagradas Escrituras.
habían aprendido la palabra de Dios en sus hogares, en sus casas. Sus padres les habían inculcado ese respeto a Dios, ese temor a Dios. Y cuando fueron llevados en cautiverio, lejos de su tierra, ellos decidieron permanecer fieles a Dios, aún en una nación extranjera. Noten ustedes que este proceso de prueba no es fácil, no es fácil pasar por estos momentos de prueba. Y leo otro texto en Malaquías, capítulo 3, donde antes de la primera venida de Jesús, o sea, cuando Jesús vino por primera vez a nacer en Belén, Dios envió al profeta Malaquías también para que preparara al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿qué es lo que Dios haría para poder preparar a ese pueblo para la primera venida de Jesús? Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero viene la pregunta, versículo 2. ¿Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, hablando de Jesús, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Esa es la obra de purificación que Dios hizo antes de la primera venida de Cristo. Por eso que encontramos ahí un resto de fieles que estuvieron preparados para la venida de Jesús. Generalmente eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo de Dios. Igualmente, para la segunda venida de Cristo, Dios está haciendo una obra de purificación en su pueblo, en primer lugar. Está afinándolos, está purificándolos a través de las pruebas y las dificultades. Entonces, el pueblo de Dios está siendo zarandeado. Hablamos de dos tipos de zarandeos. Según el espíritu de profecía, hablamos de dos tipos de zarandeo. Un zarandeo temporal que ha ocurrido siempre. Dios siempre ha estado purificando a su pueblo para restaurar su carácter en los miembros de su pueblo, de su iglesia. Igual, este proceso de purificación ha ocurrido también tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay un incidente donde Jesús le dice a Pedro, así de manera secreta, le dice: Pedro, Satanás te ha reclamado para zarandearte, para sacudirte, para probarte. Pero yo he orado por ti, le dijo Jesús a Pedro, para que tu fe no falte. Hay situaciones, hermanos, donde el mismo enemigo nos reclama. El mismo enemigo quiere sacudirnos. El mismo enemigo pone tentaciones, pone pruebas. Y Dios permitió que estas pruebas vinieran sobre Pedro. Tristemente, ustedes conocen la historia de Pedro. Pedro negó al Señor, pero aún así Pedro se arrepintió, confesó su traición y volvió al Señor. Entonces, en este contexto del zarandeo temporal que siempre ha ocurrido, tenemos que ver un segundo tipo de zarandeo, que es el zarandeo de los últimos días, o el zarandeo escatológico, porque la palabra eschatos, de donde viene escatológico, significa últimos días. Entonces, vamos a ver
¿Cómo será este zarandeo en estos últimos días? Entonces, tenemos que decir también que si el zarandeo ya ha existido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos que decir que cuando Dios levantó la última iglesia, que es, según Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, que significa pueblo del juicio. Recuerden que les dije la semana pasada, la Odisea significa pueblo del juicio. ¿Por qué pueblo del juicio? Porque es la última iglesia que Dios levantó para anunciar el inicio del gran juicio investigador que, según Daniel 8:14, empezó en 1844. Vimos que estamos viviendo bajo un tiempo de gracia desde 1844. Dios nos ha mostrado su misericordia antes que termine el tiempo de gracia. Entonces, este zarandeo de estos últimos días se da antes que termine el tiempo de gracia. Pero cuando surgió la última iglesia en 1844, hubo también un zarandeo dentro de las filas de los que esperaban la venida del Señor. Ustedes probablemente habrán escuchado acerca de un personaje que participó de este reavivamiento, el doctor John Harvey Kellogg, un gran científico adventista, director de uno de los sanatorios que tuvo la iglesia en Battle Creek, ahí en Michigan, Estados Unidos. Este médico, gran pensador, investigador, lamentablemente apostató. Empezó a escribir un libro llamado Living Temple, Templo Viviente, un libro que contenía panteísmo, o sea, espiritismo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Pan en griego significa todo y teos, Dios, todo es Dios. O sea, esta computadora es Dios, por tanto yo puedo adorar esta computadora. Esa piedra es de Dios, por tanto Dios está ahí, yo voy a adorar esa piedra. Y no es raro, porque hay gente que termina adorando las cosas materiales. Entonces el panteísmo finalmente estaba en este libro que escribió John Harvey Kellogg, y la señora White, que estaba en Australia, 1890, ella escribió a los líderes de la iglesia diciéndoles que ese libro no debe ser publicado porque ese libro contiene panteísmo, que es no es otra cosa que espiritismo, que degenera finalmente en la negación de Dios, en la negación de un santuario de Dios en el cielo, atacando finalmente esta doctrina principal, que es la doctrina del santuario, que hemos estudiado la semana pasada un poquito acerca de Daniel 8:14, donde dice que al final de los 2300 días o años, el santuario sería purificado. Pues este libro que contenía panteísmo, Ellen White dijo que ese libro no debería ser publicado. A pesar de las recomendaciones que dio el espíritu de profecía manifestado en Ellen G. White, la iglesia lo publicó. Nada menos que la Review Herald, una de las casas editoras de la iglesia adventista, lo publicó. Y los que conocen la historia saben cuáles fueron las consecuencias. La casa editor, perdón, la Review Herald, la casa editora, se quemó, ardió, hubo un incendio y se quemó. Y esto como una respuesta de parte de Dios a lo que el espíritu de profecía había anunciado.
A pesar de eso, el doctor Kellogg publicó este libro en otra imprenta y ese libro salió a la luz, tristemente. Esto lo llamó el espíritu de profecía en uno de los libros que escribe la señora de White llamado Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 6.1. Ella le llamó a esto la apostasía alfa, tomando la primera letra del alfabeto griego, la apostasía alfa, porque no solamente apostató el doctor John Harvey Kellogg, sino que también apostataron otros pastores como William Cartwright, gran predicador. Cartwright. También terminaron apostatando otros como Waggoner, precursor de la doctrina de la justificación por la fe, Elliot Jones también, finalmente se fueron a la apostasía y varios otros líderes de la iglesia. Ellen White le llamó a ello la apostasía alfa, pero también anunció que habría en los últimos días una apostasía omega y que esa apostasía omega tendría grandes consecuencias terribles sobre el pueblo de Dios. Y de eso queremos hablar en esta segunda parte, de esta apostasía omega. Entonces, en una de las visiones que tuvo el espíritu de profecía, ella vio al pueblo de Dios, al pueblo remanente de Dios, dividido en dos grupos. Un grupo de ellos que estaban orando fehacientemente, pero que estaban pasando también por un tiempo de angustia. Como hemos hablado en el primer evento, el pueblo de Dios pasará por un tiempo de angustia previo y después por el gran tiempo de angustia. Y ella vio a este grupo de fieles orando intensamente, rogando al Señor, no solamente por la salvación de sus vidas, sino también por la salvación de otras personas. Pero los vio que estaban rodeados también por ángeles malos que lanzaban tinieblas sobre estos fieles de Dios. Pero vio a un segundo grupo que permanecían indiferentes y negligentes frente a las señales y los eventos de los últimos días. Indiferentes, ¿por qué? Porque ni siquiera se preocupaban por su propia salvación, ni siquiera se preocupaban por orar por su propia salvación, y menos estaban preocupados por orar por la salvación de otras personas. Y entonces el espíritu de profecía, Ellen White, vio a este segundo grupo rodeado también por ángeles malos, pero el primer grupo era fortalecido por los ángeles del Señor para que puedan permanecer fieles orando intensamente a pesar de la angustia. Después de un momento, Ellen White dice, volví mis ojos para ver a estos dos grupos y vi que el primer grupo de los que oraban intensamente permanecían fieles en medio de la prueba y los ángeles malos se alejaban de ellos. Pero el segundo grupo, dice, lo vi disminuido, ya no estaban los mismos. ¿Por qué? Porque muchos habían abandonado el camino de la fe y se habían pasado a las filas del enemigo. Entonces, en este contexto de esta visión, Ellen White hizo una pregunta al Señor. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué es lo que motivó este zarandeo dentro del pueblo de Dios
en estos últimos días? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que motivó este zarandeo dentro del pueblo de Dios? ¿Cuál fue la causa, la motivación para este zarandeo? ¿Y cuál fue la respuesta que se le dio? La respuesta que Dios le dio fue que el zarandeo sobre el pueblo de Dios en estos últimos días vendrá como respuesta al rechazo del mensaje del testigo fiel de Apocalipsis capítulo 3. Si tú recuerdas, quiero invitarte a mirar ahí en tu Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, donde está el mensaje a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3 de Apocalipsis, a partir de los versículos 14, está el mensaje a la Odisea, a la última iglesia. Este último zarandeo vendrá como resultado de rechazar el mensaje del testigo fiel. O sea, habrá un grupo de miembros de la iglesia adventista del séptimo día, que es la última iglesia que Dios levantó en 1844. Habrá un grupo de miembros que han rechazado este mensaje. ¿Por qué? Porque no es un mensaje popular, no es un mensaje que habla simplemente de amor, así suavecito, porque muchas veces nos gusta que los predicadores nos hablen simplemente de cosas suaves, que nos alegren, etc. Pero este mensaje de Apocalipsis 3 es como una radiografía. Yo diría más todavía que una radiografía. Es como una resonancia magnética con contraste que nos permite ver aún los detalles de nuestra condición. ¿Podemos leer el texto, por favor? Es el último texto que vamos a leer, Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 14. Probablemente tú no has escuchado mucho hablar de este mensaje porque casi no se predica este mensaje a la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Miren cómo se presenta Jesús, como el amén, el testigo fiel, porque así se le llama a Jesús, porque Él es un testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, o sea, el que estuvo ahí en el principio, ¿recuerdan? Génesis 1.1, en el principio estaba el verbo, Juan 1.1 y Génesis 1.1. El principio de la creación de Dios dice esto. Miren lo que dice Jesús a los miembros de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está el zarandeo escatológico. Aquí está el zarandeo de los últimos días. Aquí está lo que sacudirá a los miembros del pueblo remanente de Dios de los últimos días. Los tibios serán, dice aquí, vomitados de la boca del Señor. Esta es una metáfora, una imagen, sentido de que serán separados, finalmente abandonarán la fe. Pero Dios no solamente nos presenta la condición del pueblo de Dios, sino también nos dice cuál es la actitud de los miembros de esta última iglesia. Miren lo que dice el versículo 17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, o sea, no, eres un infeliz, miserable, pobre, ciego
y estás desnudo. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste hablar de este mensaje para esta última iglesia? ¿Por qué no se predica este mensaje? Porque es un mensaje duro, es un mensaje directo. Dios no solamente nos dice cuál es nuestra condición, sino que también nos presenta el remedio, y vamos a ver cuál es el remedio, porque así como el médico, tú vas al médico, examina tu radiografía, examina tu resonancia y te dice, mira, aquí está el problema, aquí es donde radica la enfermedad. ¿Hay solución, doctor? Preguntamos al médico, ¿hay alguna solución? Y queremos, gracias a Dios, una solución. Y el médico de los médicos, nuestro Señor Jesucristo, nos dice cuál es el remedio. Versículo 18. Por tanto, o sea, en resumen, yo te aconsejo que compres de mí 3 cosas. Número 1, oro refinado en el fuego para que seas rico. Número 2, vestiduras blancas para vestirte. Y número 3, colirio para que veas. Aquí está el triple remedio para los miembros del pueblo de Dios de estos últimos días. Para que no seamos vomitados, para que el zarandeo no nos saque de las filas de la iglesia, para que no terminemos en esta apostasía omega, como le llamó el espíritu de profecía, una gran apostasía. ¿Cuál es el remedio entonces? Yo te aconsejo que de mí compres, pero no con oro ni con plata, porque la salvación no se compra con oro ni con plata. Aquí esta metáfora del oro refinado en fuego, ¿qué cosa es el oro refinado en fuego? Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 7, la misma Biblia, Pedro que pasó por esta experiencia de zarandeo, nos dice cuál es el oro refinado en fuego que yo necesito para no ser zarandeado, para no alejarme del camino del Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, miren los mismos términos, fe, ¿no? Oro refinado en fuego, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué cosa entonces es el oro refinado en fuego? De acuerdo a 1 de Pedro 1, 7 y 8, es la fe y el amor. Es la fe que el Señor te ha dado, pero esa fe tiene que ser probada. Igualmente, tu amor por Cristo tiene que ser probado. ¿Cómo demuestras tu amor por Cristo? Es fácil decir, Señor, sí, yo te amo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las crisis, puedes tú manifestar también la misma actitud de decir, Señor, a pesar de lo que estoy pasando, Señor, yo te amo, mi fe está puesta en ti. ¿Y cómo demostramos nuestra fe? A través de hechos, a través de obras de amor en favor de nuestro prójimo. Porque el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Entonces, este primer remedio que el Señor te ofrece, el oro refinado en fuego, es la fe y el amor que el Señor quiere que se evidencien en mi vida cristiana, diaria, personal, dentro de mi hogar, empezando con mi hogar, y fuera de mi hogar, en mi comunidad,
en mi iglesia. Este es el primer remedio que el Señor nos ofrece. Dice, yo te ofrezco que adquieras oro refinado en fuego. ¿Qué cosa es el oro refinado en fuego? Fe y amor. ¿Cuántas veces nos critica que somos fríos, somos indiferentes, que no somos amables muchas veces, ni siquiera con nuestra misma familia? No somos amables con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Y hay gente que muchas veces encuentra un tropiezo para no querer ir a Jesús por el mal testimonio de algunos cristianos, no todos, de algunos cristianos entre comillas, que no han recibido el amor de la verdad en sus corazones. Entonces, este es el primer remedio, oro refinado en fuego. Nuestra fe tiene que ser probada, nuestro amor por Cristo tiene que ser probado. ¿Para qué? No para que tú te desanimes, no para que tires la toalla, no para que le des la espalda a Dios, sino para que el carácter de Cristo sea perfeccionado en tu vida. Ese es el propósito de las pruebas, de las crisis que habrán de venir sobre el mundo entero. Segundo remedio, número 2, las vestiduras blancas. Según Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 8, las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. La verdadera vestimenta es la justicia de Cristo. Leo lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero, o sea, la venida del Señor, el encuentro de Cristo con la esposa que es la iglesia. Y su esposa se ha preparado, dice aquí al final del versículo 7. Y a ella, o sea, a la iglesia, símbolo representada aquí a través de este símbolo de la mujer, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Subrayen la palabra justas, porque tiene que ver con la justicia de Cristo. Mi querido, no es mi propia justicia la que yo tengo que procurar. Yo tengo que recibir cada día la justicia impartida de Cristo. Cuando tú aceptaste a Cristo por primera vez, tú recibiste la justicia imputada, o sea, Cristo te acreditó su justicia, te absolvió de pecado y te declaró justo, como si nunca hubieses pecado. Pero a partir de ahí, tú necesitas recibir cada día la justicia impartida. ¿Y cómo la recibes? Cuando tú confiesas tus pecados cada día al Señor y le pides al Señor, después de confesar tus pecados, Señor, cúbreme con tu justicia, para que yo no me avergüence delante de ti. Y el tercer remedio es el colirio del Espíritu Santo, es el discernimiento, el colirio espiritual, que no es otro que lo que encontramos nosotros en Juan capítulo 16 y el versículo 13, donde dice que la obra del Espíritu Santo, desde el versículo 8, Juan capítulo 16, versículo 8, la primera obra del Espíritu Santo es convencer mi corazón de pecado, o sea, hacerme ver mi condición espiritual, ayudarme a discernir cuál es mi condición, ayudarme a discernir la palabra de Dios para poder no solamente entender la palabra de Dios, sino también poder practicarla en mi vida diaria. El Espíritu Santo me ayuda a discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir también lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. ¿Por qué? Porque en estos últimos días el enemigo utilizará diferentes maneras para
para sacudirnos, para zarandearnos. Y podría mencionarte así de manera rápida cuáles son algunas de esas formas. Una de esas formas son las falsas doctrinas, las falsas teorías, el evolucionismo, por ejemplo, que niega la creación de Dios y niega los 11 primeros capítulos del libro de Génesis, los últimos días, para zarandear al pueblo de Dios, porque ya dijimos que este zarandeo empieza con el pueblo de Dios. Es lo que dice Pablo cuando escribe a Timoteo. Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Si me estás siguiendo ahí en el texto, dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe, abandonarán, apostatar es abandonar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Querido, esto es serio. Si tú no estás anclado, fundamentado en la palabra de Dios, estas doctrinas de demonios tienen el propósito de engañar al mundo entero, de zarandear también a los miembros de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, el pueblo del juicio, el pueblo que Dios levantó en 1844, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que proclama este último mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Y aquí hay una advertencia. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, y yo voy a terminar leyendo, permítanme por favor, permítanme terminar leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, donde está el mensaje del testigo fiel, el mensaje que ha sido rechazado por muchos miembros de la iglesia y que como resultado de ese rechazo corren el peligro de abandonar, si es que todavía no lo han hecho, la fe, las filas de la iglesia. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a quienes, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pastor, dicen algunos miembros de la iglesia, ¿de qué tengo que arrepentirme yo? Pero no lo digo yo, dice aquí la palabra de Dios. Tienes que arrepentirte de tu autosuficiencia. Tienes que arrepentirte de tu autoengaño. Este es un grupo de personas autoengañadas que dicen, nosotros somos ricos. Ricos, pero eres pobre espiritualmente. Puedes tener muchas riquezas materiales, pero espiritualmente eres un desventurado, un infeliz, pobre, ciego y desnudo. Pero el Señor en su grande amor dice, yo te reprendo a ti y te castigo porque te amo. Sé pues celoso para las cosas de Dios y arrepiéntete, o sea, vuelve al camino del Señor, vuelve a la senda correcta que el Señor nos ha trazado en su palabra. Examíname, dile al Señor, examíname, como dice David, examíname si hay algún camino de perversidad en mi vida y guíame por el camino de la vida eterna. Esto es lo que David le pidió al Señor. Me encanta el Salmo 139, versículos 23 y 24, donde David le dice a Dios, Señor, examíname, apártame de mi soberbia, porque ¿quién puede conocer sus propios pecados? Muchas veces en nuestra ceguedad espiritual, porque el pecado nos ciega, el pecado ciega al pecador.
no nos permite ver nuestra condición espiritual. Nos comparamos con los demás y creemos que estamos bien, pues yo no robo, yo no fumo, yo no me drogo, creemos que comparándolo con los demás estamos bien, pero no nos comparamos a la luz del carácter de Cristo, a la luz de la palabra del Señor. Y termina diciendo Apocalipsis 3:20, me encanta este llamado, esta es una invitación. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten que la puerta solo se abre por dentro. La puerta no se abre por fuera. Cristo podría abrir la puerta e irrumpir, pero Cristo respeta tu libre elección, tu libertad humana. Quien tiene que abrir eres tú, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y si no puedes entregarle tu corazón al Señor, dile, Señor, tómalo porque te pertenece, tú me has comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí termina la promesa, versículo 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí está la invitación, mi querido. El Señor nos ha mostrado qué cosa es el zarandeo, que se ha dado a través de todos los tiempos, pero que este último zarandeo, que tiene que ver con el rechazo del mensaje del testigo fiel de Apocalipsis 3, 18 al 20, donde el Señor nos ha mostrado nuestra condición y nos da el triple remedio para que nosotros lo pidamos cada día. Tenemos que pedir este triple remedio. Señor, fortalece mi fe en ti, fortalece mi amor por ti y por mi prójimo. Señor, te confieso mi pecado, cúbreme con tu justicia. Y Señor, número 3, bautízame con tu Espíritu Santo, dame el colirio de tu Espíritu para poder ver mi condición espiritual, para poder discernir tu palabra, para no ser engañado, especialmente por estos espíritus engañadores, por estos falsos milagros de los cuales hablaremos en otra ocasión, cómo Satanás usa también los falsos milagros para zarandear, para probar especialmente al pueblo de Dios. Y hay muchos del pueblo de Dios que ya han abandonado las filas de la iglesia, engañados por estos falsos milagros. Pero aquí está la invitación. ¿Cuál será tu decisión, mi querido? Yo te invito para que tú le abras tu corazón al Señor. Confieses tu condición delante del Señor y le digas, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ayúdame a permanecer firme en los principios de tu palabra, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que vengan por delante. Señor, si vivo por Cristo y si muero por Cristo, si vivimos o morimos, tuyos somos, Señor. ¿Podemos pedirle al Señor en oración? ¿Sí? Que el Señor te bendiga. Un abrazo para ti. Próxima semana estaremos hablando del evento número 6. Compártelo, por favor. Compártelo primeramente con tu familia, con tus amigos, con los miembros de tu iglesia. Compártelo sin distinción de ninguna clase. Y si quieres suscribirte a nuestro canal en Facebook o en YouTube, puedes hacerlo porque ahí están grabados los otros videos donde están los 4 eventos anteriores que hemos estudiado. Un abrazo para ti. Nos vemos pronto. Amén.